Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Luis y soy alcohólico. Buenas noches, yo soy Honorio y soy alcohólico. Pues bien, vamos a empezar nuestra transmisión que nos toca el día de hoy. Vamos a seguir con el tema de cómo funciona cuarto y quinto paso, compañeros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer como agrupación de cuarto y quinto paso? Es un grupo de alcohólicos anónimos, compañeros, ¿sí? Entonces, a través de nuestra experiencia que hemos vivido, a través de nuestra carrera de alcoholismo, y ya en una etapa de recuperación como AA, en un grupo de cuarto y quinto paso, pues es nuestra responsabilidad transmitir lo que nosotros hemos aprendido y también los errores que hemos cometido dentro de este caminar, dentro de la AA. Pero vamos a entender, ¿no? Primero, qué es el alcohol, ¿no? Más acerca del alcoholismo. Por eso nos agarramos del libro azul. Nosotros somos un grupo de alcohólicos anónimos, aunque la Central Mexicana de Servicios Generales no nos reconozca como tal. Dicen que el único requisito para que pertenezcas a AA es el deseo de dejar la bebida. Y por ese hecho yo ya pertenezco a AA, ¿sí? O sea, son principios que marcaron nuestros cofundadores Bill y Volko a través de los principios que rigen Alcohólicos Anónimos. Vamos a ver qué nos dice más acerca del alcoholismo, ¿no? Ese capítulo que es el capítulo 3. La mayoría de nosotros hemos sido remisos a admitir que éramos realmente alcohólicos. A nadie le agradaba pensar que es física y mentalmente diferente a sus semejantes. Por lo tanto, no es extraño que nuestras carreras de bebedores se hayan caracterizado por innumerables y vanos esfuerzos para probar que podíamos beber como otras personas. La idea de que en alguna forma, algún día, llegara a controlar su manera de beber y a disfrutar bebiendo, es la gran obsesión de todo bebedor anormal. La persistencia de esta ilusión es sorprendente. Muchos la persiguen hasta las puertas de la locura o de la muerte. Llegamos a comprender que teníamos que admitir plenamente en lo más profundo de nuestro ser que éramos alcohólicos. Este es el primer paso hacia la recuperación. Hay que acabar con la ilusión de que somos como la demás gente o de que pronto lo seremos. Nosotros los alcohólicos somos hombres y mujeres que hemos perdido la capacidad para controlar nuestra manera de beber. Sabemos que no hay nadie realmente alcohólico que recupere jamás ese control. Todos nosotros creímos a veces que estábamos recobrando el control, pero esos intervalos, generalmente breves, les eran inevitablemente seguidos de todavía menos control que con el tiempo nos llevaba a una lastimosa e inexplicable desmoralización. Unánimemente estamos convencidos de que los alcohólicos de nuestro tipo padecemos de una enfermedad progresiva. Después de cierto tiempo empeoramos, nunca mejoramos. Somos como individuos que han perdido las piernas. A estos nunca les salen otras. Tampoco parece
haber ninguna clase de tratamiento que haga que los alcohólicos como nosotros seamos como la demás gente. Hemos probado todos los remedios inimaginables. En algunos casos ha habido una recuperación pasajera, seguida siempre por una recaída más grave. Los médicos que están familiarizados con el alcoholismo están de acuerdo en que no hay cómo convertir a un alcohólico en un bebedor normal. Puede ser que la ciencia lo logre algún día, pero todavía no lo ha hecho. No obstante, todo lo que podamos decir, muchos que realmente son alcohólicos no van a creer que pertenecen a esa clase. Tratarán con base en toda clase de ilusiones y de experimentos de convencerse a sí mismos que son la excepción a la regla y por consiguiente que no son alcohólicos. Si cualquiera que está demostrando incapacidad para controlarse con la bebida puede dar una vuelta completa y beber como un caballero, nos descubrimos ante él. Solo Dios sabe lo que hemos hecho durante tanto tiempo para beber como otras personas. Estos son algunos de los métodos que hemos probado. Beber únicamente cerveza, limitar el número de copas, nunca beber solo, nunca beber por la mañana, beber solamente en casa, nunca tener bebida en casa, nunca beber durante las horas de trabajo, beber solamente en fiestas, cambiar una clase de licor fuerte por otro, beber solamente vinos naturales, prometer renunciar al empleo si nos volvemos a emborrachar en el trabajo, hacer un viaje, no hacer un viaje, curar para siempre, con o sin solemnidad, hacer más ejercicio físico, leer libros conducentes a la inspiración, ir a fincas de salud y sanatorios, aceptar voluntariamente ser internados en centros de tratamiento. Podríamos prolongar la lista hasta el infinito. No nos gusta decirle a un individuo que es alcohólico, pero tú mismo puedes diagnosticarte rápidamente. Entra al bar más cercano y trata de beber en forma controlada. Trata de beber y dejarlo de hacer bruscamente. Haz la prueba más de una vez. No tardarás mucho en poder decidir si eres honrado contigo mismo, pues vale la pena sufrir una gran temblorina si con esto te das cuenta cabal de tu condición. Aunque no hay manera de comprobarlo, creemos que pudimos haber dejado de beber al principio de nuestras carreras de bebedores. Pero la dificultad está en que son pocos los alcohólicos que tienen suficiente deseo de dejar de beber mientras todavía les queda tiempo para hacerlo. Hemos oído de algunos casos en que individuos con señales definidas de alcoholismo y debido a un irresistible deseo de hacerlo, pudieron dejar de beber por un largo periodo.
Uno de estos casos es el de un individuo de 30 años de edad que vivía en continuas parrandas. A la mañana siguiente de una borrachera estaba muy nervioso y se calmaba con más licor. Tenía la ambición de triunfar en los negocios, pero se daba cuenta de que nada lograría si seguía bebiendo. Una vez que empezaba, ya no tenía absolutamente ningún control. Tomó la decisión de no probar ni una gota hasta que hubiera triunfado en los negocios y se hubiera jubilado. Hombre excepcional. Estuvo seco hasta los 30 y tantos, hasta los tuétanos durante 25 años, retirándose cuando cumplía los 55. Después de una carrera productiva y afortunada, entonces fue víctima de una creencia que tiene prácticamente todo alcohólico, que su largo periodo de sobriedad y autodisciplina le habían capacitado para beber como los demás personas. Se puso las pantuflas y descorchó la botella. A los 2 meses estaba en un hospital confuso y humillado. Trató de regular su manera de beber durante algún tiempo mientras experimentaba algunos internamientos en el hospital. Entonces, reuniendo todas sus fuerzas, trató de dejar de beber totalmente y se dio cuenta de que no podía. Estaban a su disposición todos los medios que podían conseguirse con dinero para resolver su problema. Todas las tentativas fallaron, a pesar de que al retirarse de los negocios era un hombre robusto, se desmoronó rápidamente y murió 4 años después. Este caso encierra una lección importantísima. La mayoría de nosotros hemos creído que si permanecíamos sobrios por bastante tiempo, después podríamos beber normalmente. Pero aquí tenemos el caso de un individuo que a los 55 años se dio cuenta de que estaba exactamente donde se había quedado a los 30. Hemos visto esta verdad demostrada una y otra vez. Una vez alcohólico para siempre, comenzando a beber después de un periodo de sobriedad. Al poco tiempo estamos tan mal como siempre. Si estamos haciendo planes para dejar de beber, no debe haber reserva de ninguna clase, ni ninguna idea oculta de que algún día seremos inmunes al alcohol. La experiencia del individuo antes citado puede inclinar a los jóvenes a pensar que es posible dejar de beber a base de fuerza de voluntad, tal como él lo hizo. Dudamos que muchos puedan hacerlo, porque ninguno querrá dejar de beber y será muy raro el que lo haga, debido a la peculiar característica mental que ya se habrá adquirido. Algunos de nuestra comunidad, individuos de 30 años de edad y aún menos, habían estado bebiendo durante pocos años, pero se encontraron
en una situación tan desesperada como la de los que habían estado bebiendo 20 años. Para estar gravemente afectado, no es necesario que uno haya estado bebiendo durante mucho tiempo, ni que beba tanto como lo hicimos algunos de nosotros. Esto es particularmente cierto en las mujeres. Las potencialmente alcohólicas a veces se vuelven verdaderamente tales y en unos cuantos años su caso está muy avanzado. Ciertas bebedoras que se sentirían gravemente ofendidas si se les llamara alcohólicas. Se sorprende de su incapacidad para dejar de beber. Nosotros que estamos familiarizados con los síntomas, vemos un gran número de alcohólicos potenciales entre los jóvenes en todas partes, pero trata de hacer que ellos lo vean. Mirando el pasado, nos damos cuenta de que habíamos seguido bebiendo muchos años después del momento en que nos hubiese sido posible dejar de hacerlo a base de nuestra fuerza de voluntad. Si alguien duda de que haya entrado en este peligroso terreno, que haga la prueba de apartarse del licor durante un año. Si realmente es un alcohólico y su caso está muy avanzado, hay escasas posibilidades de éxito. Al principio de nuestra época de bebedores, hubo ocasiones en que permanecimos sin beber por un año o más tiempo, para después transformarnos en serios bebedores. Pese a que uno puede dejar de beber por un periodo considerable, puede ser, sin embargo, un alcohólico potencial. Creemos que pocos de los que sientan el llamamiento de este libro puede permanecer sin beber aún durante un año. Algunos estarán borrachos al día siguiente de haber hecho sus resoluciones, la mayoría de ellos en unas cuantas semanas. Para los que no pueden beber con moderación, el problema consiste en cómo dejar de hacerlo totalmente. Suponemos desde luego que el lector quiere dejar de beber, el que la persona que está en estas condiciones puede dejar de beber sobre una base no espiritual. Depende del grado en que haya perdido el poder de elegir entre beber o no beber. Muchos de nosotros creíamos que teníamos mucho carácter. Existía siempre el tremendo apremio de dejar de beber. A pesar de esto, nos resultaba imposible hacerlo. Esta es la característica desconcertante del alcoholismo. Tal como lo conocemos, esta total incapacidad para dejar la bebida sin importar mucho o lo grande de la necesidad de hacerlo. ¿Cómo podremos entonces ayudar a nuestro lector a decidir a su propia satisfacción si es uno de nosotros? El experimento de dejar de beber por un tiempo ayudará, pero creemos poder hacer un servicio más grande a los que padecen del alcoholismo y tal vez incluso a la profesión médica. Por lo tanto, describiremos algunos de los estados mentales que preceden a la recaída en la bebida, porque obviamente
este es el punto crucial del problema. ¿Qué clase de pensamiento predomina en el alcohólico que repite una y otra vez el desesperante experimento de la primera copa? Los amigos que han razonado con él después de una borrachera que lo ha llevado hasta el punto del divorcio o la bancarrota, se quedan desconcertados cuando lo ven venir directamente a la cantina. ¿Por qué lo hace? ¿En qué está pensando? Nuestro primer ejemplo es el amigo, a quien llamaremos Jim. Este individuo tiene una esposa y una familia encantadora. Heredó una lucrativa agencia de automóviles. Tiene una recomendable hoja de servicio de la guerra mundial. Es un buen vendedor y goza de simpatías generales. Es un hombre inteligente, normal, hasta donde podemos ver, excepto por su índole nerviosa. No bebió hasta los 35 años. Al cabo de unos cuantos años se ponía tan violento cuando bebía que hubo necesidad de internarlo. Al salir del centro de tratamiento, se comunicó con nosotros. Le hablamos de lo que sabíamos acerca del alcoholismo y de la solución que habíamos hallado. Puso manos a la obra. Su familia se reunió nuevamente y empezó a trabajar como vendedor en el negocio que había perdido por sus borracheras. Todo marchó bien por algún tiempo, pero él dejó de engrandecer su vida espiritual. Para su consternación, se emborrachó media docena de veces en rápidas sucesiones. En cada una de estas ocasiones, trabajamos con él, examinando cuidadosamente lo que había sucedido. Estuvo de acuerdo en que era un alcohólico y que su condición era grave. Sabía que se enfrentaba a otra estancia en el centro de tratamiento si seguía bebiendo. Más aún, perdería a su familia por la que sentía un gran cariño. Pese a todo esto, volvió a emborracharse. Le pedimos que nos dijera exactamente cómo había sucedido. Esta es la historia. Fui a trabajar el martes por la mañana. Recuerdo que me sentí disgustado porque tenía que ser vendedor en un negocio del que antes había sido dueño. Crucé unas palabras con el patrón, pero no fue nada serio. Entonces decidí irme al campo en mi automóvil a ver a un posible cliente. En el campo sentí hambre y me detuve en un lugar donde hay una cantina. No tenía intención de beber, solamente pensé en comerme un sándwich. También se me ocurrió que podía encontrar algún cliente en ese lugar, ya conocido, porque lo había frecuentado durante años. Me senté ante una mesa y pedí un sándwich y un vaso de leche. Todavía no pensaba en beber. Luego pedí otro sándwich y decidí tomarme otro vaso de leche. Repentinamente cruzó por mi mente la idea que si le pusiera
1 onza de whisky a la leche no podría hacerme daño teniendo el estómago lleno. Pedí el whisky y se lo eché a la leche. Vagamente percibí que no estaba siendo muy vivo, pero me tranquilicé pensando en que estaba bebiendo el licor con el estómago lleno. El experimento iba tan bien que pedí otro y lo eché en más leche. Esto no parecía molestarme, así que lo repetí. Así empezó para Jim un viaje más al centro de tratamiento. Existía ahora la amenaza del encierro, la pérdida de la familia y del empleo, sin mencionar el intenso sufrimiento físico y mental que la bebida le causaba siempre. Se conocía bien como alcohólico. A pesar de esto, eran apartadas fácilmente todas las razones para no beber a favor de la disparatada idea de que podía tomar whisky si lo mezclaba con leche. Ay, no mames. ¿A quién se parece de este güey? Vamos a dejarle así en esta. Está chido, ese capítulo hace mucho que no lo leía, ¿no? Vamos a conocer cuáles son las actitudes de un alcohólico, ¿no? Vamos a preguntarle que comparta con nosotros un alcohólico de Hueso Colorado. Los like a Hellcat.